Vamos, hermanos, a leer un versículo. Ya lo hemos leído varias ocasiones, pero no viene de más recordarlo. Además es precioso. Es un versículo con unas enseñanzas tan bonitas, tan maravillosas, que por más que hablemos de él, yo creo que nunca llegaremos a agotarlos. Mateo, capítulo 18. Abred vuestras Biblias. Mateo, capítulo 18, versículo 15. Está hablando el Señor Jesús. Es una enseñanza que nos da el mismísimo Señor Jesús. Y él, aquí en este pasaje, está dando las normas, el procedimiento a seguir para cuando uno tiene un problema, un conflicto con un hermano. ¿Cómo debe de resolverse? Que sabéis que es el estudio que estamos haciendo. Y dice el Señor Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, no desistas. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, el Señor está estableciendo 3 escalones, 3 niveles de disciplina para intentar arreglar esos conflictos que surgen por un mal comportamiento de un hermano con otro. El primer nivel es el más, digamos, el más suave, que es tratar el asunto en privado. Primero, vete tú en privado, sin que nadie se entere, intenta solucionarlo tú y él en privado. Ojalá te oyere, porque le has ganado, pero si no te oyere, y sabemos que nuestro orgullo nos impide reconocer nuestros pecados, y siempre nos justificamos, no queremos admitir que hacemos las cosas mal hechas. No, el que estás equivocado eres tú, porque esto, por otro. Bueno, mira, si no te oyere, entonces toma 2 o 3 testigos, que no solo van a hacer de testigos, sino que van a mediar, van a ser de intermediarios y van a intentar también hacer ver el error al hermano. Es un paso ya un poquito más avanzado, hay un poquito más de dureza en este momento, pero con todo y eso, pues todo queda restringido a un grupito. Y decíamos que esos 2 o 3 testigos deben de ser personas de reconocida solvencia espiritual para que actúen con buen criterio. Bueno, ¿y ahora qué pasa si ni en privado consigues que el hermano sea redarguido, ni con esos 2 o 3 testigos? Pues entonces dice, dilo a la iglesia, tú ya has hecho lo que debías de hacer. Ahora hay que implicar a la iglesia, hay que hacerlo público, hay que ir al tercer escalón. Aquí hay una enseñanza maravillosa que no podemos dejar escapar. El Señor nos está diciendo, mira, si tú haces algo para obtener un resultado y haciendo esto no consigues lo que quieres, no seas tonto, no continúes haciendo lo mismo porque seguirás obteniendo el mismo resultado. Esto es especialmente útil para los padres. Vamos a ver. Padres, hijo, ¿cuántas veces te voy a decir que no hagas eso? Pues una, no se lo digas más. Si tú a tu hijo le dices que se haga su habitación y no te hace caso, ¿por qué te va a hacer caso la segunda vez o la tercera? Pues hermanos, la enseñanza, fijaos qué enseñanza más hermosa hay aquí. Sube el nivel. Si quieres obtener resultados diferentes, haz cosas diferentes. Y con respecto a cómo resolver los conflictos entre hermanos en la iglesia bíblicamente, pues entonces ahora Jesús ya nos dice cuál deben de ser los pasos. Ahí sí que tenemos concretado. Primero en privado, segundo lugar, con 2 o 3 testigos, y ya en tercer y último lugar, dilo a la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahora, dilo a la iglesia, ¿para qué? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Para qué vamos a hacer partícipe a la iglesia del conflicto que ha surgido del pecado de un hermano con otro? Pues dice Jesús que si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si no oye. Entonces, ¿para qué llevamos el caso a la iglesia? Para que la iglesia hable. Ahora la iglesia, toda la iglesia debe de participar y tiene que reprender al hermano, tiene que amonestar al hermano, tiene que exhortar al hermano, a fin de que ese hermano, en esta situación, por cierto, muy delicada, muy fuerte realmente, recapacite y se arrepienta, porque lo que buscamos es el arrepentimiento y el restablecimiento de la armonía en la iglesia.
Yo quiero que pienses por un momento que tienes un problema con un hermano, que el hermano ha venido a ti y tú, no, eso no es así, no tienes razón. Vienen 2 o 3 testigos, te intentan hacer ver que estás actuando mal y tú R que R. Esto no es anormal, ¿verdad? Es bastante frecuente. Y lo que ya parece que no es tan frecuente, pero que vamos a tener que empezar a cambiar, es, ahora imagínate que te traen a la iglesia. Ahora mira, toda la iglesia y tú aquí delante, y ahora dilo a la iglesia, mirad, hermanos, pasa esto, has sido amonestado en privado, has sido amonestado con tal hermano de la congregación, y no depones su actitud. Y ahora empiezas tú a decirle, hermano, tienes que arrepentirte, eso no es correcto. Y él, no, eso es tu punto de vista, pero yo lo he hecho bien. Y el otro. A ver, si te pasara a ti, ¿cómo te sentirías en ese momento? Es muy fuerte que toda la iglesia se ponga contra ti. Entiéndeme, ese de contra ti no es correcto, no es contra ti. Es en todo caso contra tu opinión. Tú vas en contra de la mayoría. ¿Cómo te sentirías? Yo creo que mal. Es una parte para aquellos que son duros, obstinados, para aquellos que su orgullo les impide reconocer su error. Yo creo que es realmente algo fuerte que puede hacerles reflexionar. Y el objetivo, lo que pretendemos es que reflexione y se arrepienta. Ahora, yo me imagino que si esta persona no ama a la iglesia, o si esta persona no es del Señor, esta persona se marcha de la iglesia. ¿O no? ¿Seguro? Bueno, el Señor dice que tenemos que hacer eso. Llega un momento que no podemos hacer más cosas. Pero también te voy a decir una cosa. Si esa persona ama a la iglesia, si esa persona es del Señor, si esa persona es nacida de nuevo, si esa persona tiene el Espíritu Santo, va a ser el mejor medio para que su vida sea redarguida, se arrepiente y se dé cuenta que está actuando mal. Por lo tanto, habremos sido capaces de redarguir con toda la iglesia unida y de conseguir restaurar la comunión fraternal entre esos 2 hermanos. Ahora, aquí hay un problema. Cuando una cosa se lleva a la iglesia y se hace partícipe a toda la iglesia, en la iglesia no hay el mismo nivel de madurez espiritual por parte de todos, ni tampoco el mismo conocimiento bíblico hay por parte de todos. Y entonces puede ocurrir, hermanos, que surjan opiniones diferentes. Incluso puede ocurrir que alguien se levante y diga, hermanos, aquí no estamos para juzgar a nadie. El Señor conoce los corazones. Él será el que juzgue. Pero nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Tenemos que perdonar. Tenemos que mostrar nuestro amor. ¿Qué creéis que pasará si ocurriera eso en la iglesia? Hay un problema, hay un pecado, afecta a la comunión fraternal. Se ha intentado solucionar en privado, se ha intentado solucionar a través de 2 o 3 testigos, como dice el Señor Jesús, y ahora se lleva a la iglesia y se diera esta situación. ¿Qué creéis que pasaría? Pues que el hermano se reafirmaría en su conducta. ¿Lo ves? Sois vosotros que sois exigentes. Y esto crearía un problema tremendo en la congregación. Por eso es importante que tratemos este asunto y que toda la iglesia seamos conscientes para que, llegado al caso, si llega, actuemos de forma que el resultado sea el que pretendemos, la restauración del hermano, ¿verdad? Lo mejor, hermanos, es entender el problema, porque si no entendemos el problema, no entendemos la necesidad que hay de la disciplina. Mirad, cuando comentamos el caso de un hermano a la iglesia, cuando se llega a decir a la iglesia, se han pasado por 2 procesos anteriores, el privado y el hecho de que 2 o 3 testigos, y que se procurará que sean hermanos de solvencia espiritual, han hablado con él. Por lo tanto, tened por seguro que no es una tontería. Han pasado 2 filtros anteriores. Si hubiera sido por una tontería, eso no se convoca a la iglesia por una tontería. Luego tiene que ser algo realmente serio, algo que realmente afecta a la armonía, a la convivencia de la iglesia y que por lo tanto tiene que ser solucionado. Esto hay que entenderlo, hermanos. Y para entender hasta qué punto es importante, hermanos, que haya comunión, además de recordaros lo que ya hemos hablado en la Santa Cena, mira lo que dice el Señor Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mira, deja allí tu ofrenda, déjala delante del altar y anda
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Vemos la importancia, hermanos, de la comunión fraternal? No puede haber en la iglesia, no pueden haber fisuras, no pueden haber malas relaciones entre los que formamos parte de la iglesia, porque si no, no estamos en comunión. Mentimos, ¿recordáis lo que decía 1 Juan? No practicamos la verdad. Es menester la reconciliación. Luego, esto es muy grave, aunque tú no le des la importancia. Es muy grave. Y además, tarde o temprano, ese problema crecerá, se extenderá más y se hará más grave. Por eso es necesario la disciplina. Pablo utiliza un ejemplo que es bíblico, se utiliza en otros pasajes de la Escritura, y es comparar el pecado con la levadura. ¿Sabéis lo que hace la levadura, no? La levadura, lo chiquitita que es, leuda toda la masa, afecta toda la masa. Eso es lo que dice Pablo cuando escribe a los Corintios y está hablando del caso de aquel hermano de la iglesia que tiene aquel grave pecado y la iglesia lo está tolerando y no está haciendo nada. Le dice Pablo, no es buena vuestra jactancia, ¿eh? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto, hermanos, es grave. Al profeta Ageo, el Señor se dirige a él y le dice, mira, vas a hablar a los sacerdotes y les vas a hacer la siguiente pregunta. Mirad qué pregunta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Primera pregunta. Y los sacerdotes responden y dijeron, no. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Y si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Así es. Qué bien, se lo saben todos. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tú tienes un plato de comida pura. Y aquí tienes otro plato de comida corrompida, contaminada. Si tú coges comida de aquí y la echas en el plato contaminada, ¿se purifica el plato contaminado? Y si tú echas comida contaminada en el plato que tiene la comida pura, ¿qué es lo que pasa? Sí se contamina. Esa es la gran verdad. Resulta que lo puro no puede hacer puro lo impuro. Sin embargo, lo impuro sí corrompe lo puro. Por eso no se puede mantener la levadura en la iglesia, el pecado. Porque al final, el pecado contagia lo puro. Un ejemplo más. Tú estás infeccioso. Mira, ¿por qué cogemos tanta gripe? Porque el que tiene una infección la contagia al que está sano. Ahora, ¿el sano contagia su sanidad al que tiene la infección? No, esa es la enseñanza que está diciendo el Señor. Por eso, hermanos, no podemos tolerar el pecado cuando tiene cierta gravedad. Ya sabemos que hay cosas que serán pasadas por alto. Sabemos que el amor cubrirá multitud de pecados. Tampoco nos vayamos a extremos. Pero repito, cuando una cosa se lleva a la iglesia ha pasado 2 filtros. No le restemos importancia, porque a nosotros nos parezca que no la tiene. Y mucho menos vayamos a alegar el amor para justificar la falta de disciplina. La disciplina, hermanos, es algo importante. El mismo Señor Jesús, escribiendo en el Apocalipsis a varias iglesias, pero yo quiero leer el pasaje, unos versículos, de lo que le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. El Señor está censurando la tolerancia de la iglesia de Pérgamo ante ciertos pecados. Y le dice, pero tengo unas cosas contra ti. Mira, haces cosas bien, iglesia de Pérgamo, pero hay una serie de cosas que tengo contra ti que no son correctas. Y es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Además de eso, mira, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermanos, no podemos tolerar cualquier enseñanza en la palabra. Ya podemos nosotros estar predicando fielmente que si hay un grupo de hermanos que están diciendo cosas que el Señor, que no son conforme a lo que la Escritura dice, no lo podemos tolerar. Por ejemplo, es lo que nos enseña. Más adelante, esto es Apocalipsis 2, del 14 al 16, pero en el versículo 20 continúa diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, se lo dice ella, no es que lo sea, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, no puede haber tolerancia. No es verdad que la Iglesia no tenga que juzgar, y eso lo hemos visto. La Iglesia debe de juzgar, debe de disciplinar. Y cuando la Iglesia sea convocada con motivo de lo que el mismo Señor ordena, cuando no ha escuchado en privado, cuando no ha escuchado los testigos, lo tiene que decir la Iglesia tiene la responsabilidad y la obligación de amonestar unida, coordinadamente, consensuadamente a ese hermano, porque es la única forma, o una forma ya extrema, de que ese hermano pueda recapacitar. Cuando no se actúa, hermanos, cuando no se actúa con el pecado, cuando se es tolerante, como diciendo, a ver si se arregla solo. Eso es como cuando hay un conato de incendio y tú dices, a ver si se apaga solo. Se habla que se va a apagar solo el fuego. Hace bastantes años, en casa, la hija de nuestros vecinos vino corriendo muy asustada a casa, que se ha prendido fuego en el salón. Y estaba sola, no estaban sus padres, yo fui corriendo, llegué al salón y habían 2 puntos de fuego. Había habido un cortocircuito y salía fuego por la parte del techo, probablemente en un cajetín, ahora ya no recuerdo. Y luego recuerdo todavía como si lo estuviera viendo ahora, en una ventana, debajo de una ventana, salía todo un ancho tal como la ventana de llamas que salían por ahí y se estaba llenando de humo. Aquello no se podía apagar. Lo primero que había que hacer era cortar la luz eléctrica, cortar la luz. Y le digo, ¿dónde está el disyuntor para cortar la luz? Dice, creo que está en el garaje. Llévame corriendo al garaje. Vamos al garaje y me encuentro con una caja de plástico tapada con tornillos y dentro estaba el interruptor, el disyuntor para desconectar. Digo, a ver, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Le digo a la nena que me vaya a buscar un destornillador y me entretengo en quitar los tornillos? ¿Qué creéis? ¿Que era eso lo correcto? No, pues miro a mi alrededor y lo primero que encontré fue una bomba de estas de inflar las ruedas de las bicicletas. La cogí y le empecé a arrear a la caja hasta que la rompí y pude desconectar la red. Entonces subí arriba, cogimos cubos de agua y conseguimos apagar el incendio. Es decir, actuar con celeridad, actuar rápidamente, pues probablemente impidió una desgracia mayor, que la casa se incendiara. Ahora, hubo un precio que pagar. Yo no sé, porque nunca me dijo el vecino nada, no sé qué gracia le haría cuando se encontró la caja, el cajetín de la cometida rota y la bomba de la bicicleta esa quedó torcida. Hubo un precio a pagar. Siempre hay un precio a pagar cuando se ejerce disciplina, cuando se actúa con celeridad, ¿sabéis? Pero los resultados, hermanos, son buenos. Se evitó que la casa se quemara y creo que eso hubiera sido mucho peor, ¿no creéis? Pues así ocurre, hermanos, que nadie piense que demorar la disciplina es bueno. Eso no se arregla. La disciplina tenemos que ejercerla. Y mira, cuanto antes, mejor. Porque cuanto antes la ejerzamos, más pequeño será el fuego, más fácil será de controlar. Mientras más lo dejemos, más complicado lo tendremos. En las Escrituras tenemos varios ejemplos de lo que ha sido un mal ejercicio de la disciplina, especialmente con los padres. Esto también va bien para los que sois padres. Elí era un hombre que fue un mal padre. Fue un mal padre porque no disciplinó a sus hijos. Nos dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 y 23, luego lo leéis si queréis, dice que Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, Elí tenía conocimiento de que sus hijos andaban por mal camino. Elí sabía que sus hijos estaban pecando. ¿Y sabéis lo que hacía Elí? Iba y les decía, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Y ya está. ¿Cuántos padres? ¿Cuántas veces? No, hijo mío, eso no se hace. Ya, y si lo sigue haciendo, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Veis? ¿Sabéis? El pecado tiene consecuencias. Y la disciplina, cuando intentamos disciplinar a alguien que evidentemente si hay que disciplinar es porque lo está haciendo mal, tiene también que tener consecuencias lo que nosotros hagamos. Y eso la palabra del Señor nos lo enseña de una forma muy clara. El Señor dijo, el día que pecares morirás, y el día que pecó murió.
espiritualmente, se rompieron, fueron expulsados del paraíso, no tuvieron segunda oportunidad. Nosotros a nuestros hijos le damos hasta 50.000 oportunidades y en la Iglesia hacemos oídos o vista sorda. Eso no es así, hermanos. Eso no debe de ser así. Mira, solamente un pasaje. En Levítico 26, el Señor dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. El Señor siempre es así. El Señor nos bendice. Pero para que haya bendiciones siempre hay una condición: obediencia, sumisión, andar en sus caminos. Nosotros decimos: uy, el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros. Cuidado, si le obedeces. Si no, no. Y esto es lo que el Señor enseña. Esto lo dice el versículo 4, pero luego el versículo 14, mira lo que dice: pero si no me oyereis, no solamente no vais a ser bendecidos, sino que mira lo que va a pasar. Si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, mira lo que voy a hacer yo. Mira lo que voy a hacer con vosotros. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Me refiero más a los padres porque es que parece que la Iglesia se está perdiendo la costumbre de la disciplina, lo cual vamos a tener que corregir y arreglar, ¿no? Pero es que también la estáis perdiendo los padres en vuestros hogares con vuestros hijos. Y es triste ver cómo se os van de las manos muchas veces, cómo se hacen adultos y ya son árboles torcidos difíciles de corregir. Yo cuando veo ese programa en televisión del Gran Hermano y veo a esos adolescentes, cómo tratan a sus padres, la rebeldía, la dureza, lo habéis visto, ¿verdad? ¿Y no os preocupa que pueda ocurrir eso con vuestros hijos? Pues sabéis una cosa, cuando son pequeñitos, no demoréis la disciplina, ejercerla y mirar el resultado de vuestra acción y corregir sin obtener los resultados, porque si seguís haciendo lo mismo, al final serán mayores y serán árboles torcidos, ¿no? Sobre todo porque esto yo lo he escuchado. Se alega mucho al amor para no disciplinar. Hay que tener amor, hay que perdonar. Hombre, sí, hay que perdonar, hay que pasar por alto, ¿eh? Porque los hay que no saben pasar nada por alto y están todo el día ahí. Esto tampoco. Pero repito, no estamos hablando de esto. Hemos enseñado en estudios anteriores que todo lo que pueda ser pasado por alto debe de ser pasado por alto, porque no somos perfectos. Y todos estamos en ese proceso de santidad. Luego, si estamos en un proceso de santidad es porque hay cosas que deben de ser cambiadas. Y para eso estamos aquí, para aprender, para amonestarnos. Pero hay cosas que deben de ser pasadas por alto. Y dice que el amor, evidentemente, cubrirá multitud de pecados. Es verdad. Pero todo tiene un límite y hay cosas que no pueden ser pasadas por alto. Repito, cuando traigamos un caso a la Iglesia es porque no puede ser pasado por alto. Pero vamos a ver, ¿quién manifiesta verdaderamente el amor? ¿El que es tolerante con el pecado o el que lo disciplina? El Señor dice en Hebreos que porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A ver, ¿qué pasaría si unos padres dejan a su hijo hacer todo lo que quieran? No sabrían lo que es bueno, no sabrían lo que es malo. ¿Qué preparación le daríamos a ese hijo para que el día de mañana supieran defenderse? ¿Serían hijos inseguros que irían por la vida creyendo que tienen derecho a todo? Porque nadie les ha parado los pies, nadie le ha dicho lo que es correcto y se creerían con derecho a todo. Habrías hecho una ruina de tu propio hijo. ¿Sabéis? Los hijos que no han tenido disciplina, cuando son mayores y son conscientes de la falta de disciplina de sus padres, se lo recriminan, se lo echan en cara. Por lo tanto, padres, preocuparos de vuestros hijos. Hoy en día falta, hermanos, atención a nuestros hijos. Fíjate, estamos hablando de la Iglesia, que siempre tenemos que poner el ejemplo de los padres, pero quizás es el que más se puede entender. Pero eso lo tenemos que, lógicamente, trasladar a la Iglesia para el tema que estamos tocando. Al contrario, hermanos, quien realmente no ama es el que no disciplina. Continúa en Hebreos, capítulo 12, continúa diciendo: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, la falta de disciplina no es amor, es debilidad.
Y hasta una cosa, hermanos, es comodidad. Yo diría que muchas veces es comodidad. Porque, ¿sabéis? Para no hacer nada, ya me está bien. Y para disciplinar, hay que preocuparse, hay que tomarse un interés, hay que hacer cosas que no son agradables, por cierto. Y sabéis, muchas veces lo que es más cómodo es no disciplinar. Pero eso no es amor, repito, puede ser comodidad hasta egoísmo, pero de amor no tiene nada. Por lo tanto, espero que nunca nadie haga mención al amor para decir que no debemos de disciplinar a alguien que realmente lo necesita. Bueno, a mí me gustaría empezar a ir concluyendo el tema este de hoy y decir, bueno, ¿qué es lo que se espera de la Iglesia? ¿Cómo debe de proceder la Iglesia cuando, por el caso que estamos tratando, de que hay alguien que en lo privado no ha sido redarguido, de que con 2 o 3 testigos tampoco, y se tiene que llegar a ese tercer paso? ¿Qué es lo que se espera de la Iglesia en esos momentos? Pues, hermano, se espera unanimidad. Se espera unidad en el criterio a aplicar. Se espera que todos participen amonestando a ese hermano, haciéndole ver que está obrando mal, haciéndole ver que tiene que ser obediente a la palabra y que no lo está haciendo. Eso es lo que se espera. Y por lo tanto, lo que debemos de evitar es todo aquello que impida esa unidad. Por más que sean tus opiniones, yo especialmente quiero destacar 2 cosas porque quizás son las más preocupantes, porque son las más genéricas, las que con mayor asiduidad suele ocurrir. Y es, por culpa de la influencia que tiene el humanismo en nuestras vidas, parece que nos han enseñado, o nos enseñan, desde bien pequeñitos, a que tenemos derecho a discrepar y tenemos derecho a opinar, y que nuestra opinión es tan respetable con las demás. Bueno, mira, aquí no es así. La palabra del Señor es lo que nos tenemos que seguir. Y sobre todo, ten en cuenta que cuando vengas porque se te convoca una reunión para disciplinar, es una reunión para disciplinar a un hermano. No es para debatir si es o no es correcto. No es para hacer un estudio bíblico del pecado. Por lo tanto, hermanos, no es el momento de dar a conocer nuestras opiniones. No es el momento de decir, pues a mí me parece que no es así, pues a mí... No, porque mira, ¿qué ocurre cuando en un hogar 2 padres están disciplinando al hijo, o mejor dicho, uno está disciplinándole y llega el otro padre y dice, hombre, no te pases, que no hay para tanto? ¿Qué ocurre? Ya está, el hijo ya sabe a quién agarrarse. Pues mirad, si eso pasa en un hogar, no deja de ser un riesgo más elevado en la Iglesia, que no somos 2, que somos más. Y hay el riesgo que se levante uno, tan solo que se levante uno, a defender aquella postura. ¿Sabéis lo que está ocurriendo? Está echando a perder toda la disciplina. Y esto es muy, pero que muy grave, porque cuando ha llegado a la Iglesia, repito, es porque ese hermano está ofuscado, se está justificando, y si en ese momento, que es el momento más fuerte, no somos capaces de actuar unánimemente para que cambie, lo que viene a partir de ahí es terrible, porque ¿sabéis lo que es? Tenle por gentil y publicano. Y eso es algo muy grave, hermano, es algo que realmente nos tiene que producir mucha tristeza tener que llegar a ese extremo, pero es lo que el Señor nos ordena y por lo tanto es lo que se deberá hacer. Así que no perdamos la oportunidad con opiniones ni con discusiones. Todos con amor tenemos que amonestar a ese hermano y hacerle ver lo que está haciendo mal. Y la segunda cosa importante que tenemos que evitar, hermanos, es que estamos en una sociedad donde no hay respeto a la autoridad. No se respeta la autoridad de los padres. No se respeta la autoridad de los maestros, no se respeta la autoridad de los médicos, no se respeta la autoridad ni de la propia policía. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a respetar la autoridad de aquellos que gobiernan la Iglesia? Nos creemos con derecho a juzgar y a decir, bueno, si estoy bien lo hago, si no me parece bien, solo porque lo digas tú. Y eso no es así. Por lo tanto, evitemos también, hermanos, caer en el error de faltar a la autoridad, de respetar a esa autoridad que el Señor ha puesto. Y por supuesto, con un mayor conocimiento de las Escrituras esto no ocurriría. Ahí lo que ponemos de manifiesto es nuestra falta de madurez espiritual y nuestro desconocimiento de las Escrituras. Ahora yo quiero concluir haciéndoos ver algo que es vital. Si estamos hablando del objetivo que pretendemos cuando alguien viene a la Iglesia o cuando alguien se trae a la asamblea de la Iglesia para ser amonestado, hemos de tener en cuenta qué es lo que pretendemos. ¿Castigar a esa persona? No. Lo que pretendemos es restaurarla.
Y yo creo que esto es muy diferente y no podemos caer en el error, porque a veces alguien puede creer que lo que ahí se pretende es castigar. Y mirar, vamos a ver el castigo de qué sirve. ¿Para qué sirve el castigo? Vamos a suponer una persona que trafica con droga, que consume droga y trafica, normalmente los que trafican sabéis que consumen, trafica con droga, consume droga, la policía le detiene y en tanto que se celebra el juicio, de estos casos ha pasado más de una vez, en tanto que se celebra el juicio, ha pasado un tiempo y durante ese tiempo esa persona ha sido restaurada, ha encontrado trabajo, ha dejado la droga, la dependencia de la droga, ha dejado ya de vender e incluso, pues repito, ha rehecho su vida y tiene un trabajo. Pero ahora la justicia, que por cierto dice que es para restaurar, no es verdad, la justicia viene el juicio y tiene una condena de 2 o 3 años, los que sean, y lo meten en la cárcel. Yo pregunto, ¿para qué sirve ese castigo? Esto es el castigo. ¿Para qué sirve? Seguramente empeorará las cosas, cuidado con eso, lo va a empeorar, porque esa persona que ha rehecho su vida de repente se la destrozas. Vamos a poner ahora un caso contrario. Esa persona, cuando llega la hora del juicio, no se ha arrepentido, sigue siendo drogadicta, sigue negociando, lo ponen en la cárcel y está 2 o 3 años en la cárcel, que es la condena que le han impuesto. Pero no hay arrepentimiento y pasados los 3 años, ¿qué se hace con esa persona? Sale y vuelve a delinquir. La pregunta es, ¿de qué ha servido el castigo? Tampoco ha servido de nada. Luego, ¿los castigos para qué sirven? Para nada. Por eso digo, no se trata, y eso lo tenemos que tener, a veces no pensamos así, hermanos, a veces nos limitamos a castigar y no nos damos cuenta, y padres, una vez más, para los padres me dirijo, cuando castigáis a vuestros hijos, tener en cuenta el resultado de vuestro castigo. Porque si pasa como esto que estamos diciendo, ¿de qué ha servido vuestro castigo? No debéis de quedaros ahí, ya te he castigado y ya está. No. Si tu castigo no ha dado fruto, no ha servido para nada y luego vuelve a caer en la misma cosa, lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal, tendrás que reconsiderarlo. Entonces, volviendo a la Iglesia, no se trata de castigar al hermano. Se trata todo lo contrario, de evitar el castigo. Por eso decía, hermanos, todos unánimes, tenemos que hacerle ver el error para que se arrepienta. Porque no queremos castigarlo. Porque lo que nos queda ahora, el recurso que nos queda, es tenerlo por gentil y publicano. Y eso va a ser el tema del próximo estudio y veremos que es una situación muy, pero que muy grave. Y eso no quisiéramos llegar a ello, porque eso sí que nos debe de entristecer. Lo que queremos ahora es restaurarlo. Y un castigo no restaura. ¿Entendéis? Por eso estamos llamándole la atención y estamos amonestándole. ¿Notáis la diferencia entre restaurar y castigar? Pues eso pensarlo, Ese es el objetivo, hermanos. Y tenemos que actuar, por lo tanto, con amor, como la palabra del Señor nos dice. Yo sé que muchas veces, cuando hablamos de disciplina, tanto los hijos como nosotros, pensamos en padres enfurecidos que se les ha acabado la paciencia y ya no saben qué hacer y actúan por el castigo. Bueno, eso no es correcto. Y eso en la Iglesia tampoco se debe de permitir. No es esa la finalidad. Entendamos, hermanos, que la disciplina es para restaurar. Y hay que ir con amor, pero con firmeza, sin tolerancia. Y si ojalá el hermano lo entienda, porque si el hermano no lo entiende, tampoco podemos tolerar que el hermano continúe aquí. Y eso es muy triste, os lo digo de verdad. Y para evitarlo, tenemos que actuar todos con un mismo pensamiento, con un mismo sentir, de la misma manera. Pues que así sea, hermanos. Hemos visto muchas cosas, ya todavía quedan, pero quedan pocas, pero a mí me gustaría, hermanos, que empezáramos a poner en práctica ya estas cosas. Yo no sé si aquí hay alguien que tiene algo que no se lleva bien con alguien que no se lleva bien con un hermano, que tiene algún tipo de amargura. Empezar a arreglarlo, empezar a solucionarlo. Empecemos a actuar conforme el Señor Jesús nos enseña, porque como hemos dicho en más de una ocasión, esto no es optativo, no es una opción. Esta es la forma de proceder que debe de tener la Iglesia, la verdadera Iglesia de Cristo. Pues que así sea y el próximo día, y si no oye a la Iglesia, ¿qué? Que el Señor nos bendiga. Amén.